Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. Hace algunos días ya tuvimos en el canal el video unboxing de un reloj perteneciente a la marca relojera Sarbomba, de movimiento automático, un primer contacto que dejó muy buenas sensaciones desde el inicio. Después de días de usarlo, puedo decir que estoy ante un reloj muy bien logrado, con una construcción sólida, una propuesta interesante gracias a su sistema intercambiable y un desempeño que ha sido bastante bueno en el uso diario. ¿Qué más nos va a ofrecer este reloj? Vamos a verlo. Este modelo pertenece a la línea Atomic, referencia TB8218, en su presentación 2 en 1 de la marca ya mencionada Sarbomba. Se trata de una firma relativamente joven dentro del mundo relojero, pero que ha sabido llamar la atención gracias a relojes con mucha presencia en muñeca, buenos materiales y propuestas distintas a lo tradicional. Así que vamos primero con algunas de sus especificaciones como las medidas de la caja de 45 milímetros de ancho y 50.4 milímetros de largo, lo que le da una presencia importante. El grosor es de 13.55 milímetros, manteniendo un perfil robusto. La distancia entre asas es de 26 milímetros, en caso de sustituir las correas. El peso se encuentra entre los 135 y 140 gramos, una sensación más que sólida. El cristal es de zafiro, lo cual ayuda a reducir considerablemente el riesgo de arañazos en el uso diario. En cuanto a la resistencia al agua, ofrece 100 metros o 10 bar, más que suficiente para el contacto con el agua de forma cotidiana. En su interior encontramos un movimiento Miyota 82S0, perteneciente a Citizen, un calibre confiable y cumplidor dentro de este rango. Y hablando del precio, esta versión ronda los $929.99 estadounidenses, algo a considerar dentro de su segmento y por todo lo que ofrece. Les dejo el enlace de compra en la descripción y si antes de finalizar su compra colocan este código, obtendrán un 10% de descuento adicional en la versión de reloj o relojes que hayan elegido. En el tema de la correa, ambas que recibimos están fabricadas en caucho fluorado, un material que ofrece muy buena resistencia al sudor, no se cuartea con facilidad y no absorbe olores con el uso. Tienen una forma ergonómica y me gusta mucho este detalle del acabado curvo, que se alinea perfectamente con la caja y ayuda a que el reloj se vea más integrado en muñeca. Al tacto, la sensación es muy suave y de inmediato se nota una flexibilidad superior frente a correas de goma o resina tradicionales. Cuenta con suficientes orificios para adaptarse a distintos tamaños de muñeca y cerca de las asas encontramos estas aberturas que ayudan a la transpiración y además le dan un toque más dinámico al diseño. Por la parte trasera, en una de las correas encontramos grabado el nombre y el logotipo de la marca, junto con dos sujetadores móviles. La hebilla es de acero, se siente robusta, está grabada y transmite buena calidad. Algo que no noté durante el unboxing es que también cuenta con un perno de liberación rápida, un detalle curioso y práctico. Y ya en la parte posterior podemos ver el mecanismo de liberación de las correas, que funciona mediante un botón de acero. Basta con presionarlo para quitar o colocar la correa, y una vez instalada queda firme, sin juego, justo como se espera en un reloj diseñado con este sistema. Ahora pasamos a la caja, que sin duda es uno de los elementos que más presencia le da a este reloj. Está fabricada en acero inoxidable 316L, un material ampliamente utilizado en relojería por su buena resistencia a la corrosión y su durabilidad en el uso diario. La caja mantiene una forma de barril con un diseño robusto y muy marcado, que le da una identidad clara. Los acabados combinan superficies cepilladas y pulidas, aportando contraste y profundidad visual según cómo incide la luz. Un detalle interesante es esta zona donde vemos grabado el nombre de la marca, ya que en realidad funciona como punto de presión para liberar el bisel. Del lado derecho, de forma solitaria pero muy visible, encontramos la corona adornada con el logotipo. Tiene un agarre muy cómodo gracias a su grabado y su giro se siente firme y suave. Además, este detalle puede cambiar de color según la versión que elijamos. Ahora hablemos del bisel. Para retirarlo simplemente presionamos la corona junto con el liberador del lado izquierdo, y de esta forma podemos quitarlo por completo. Así es como se ve el reloj sin el bisel, y aquí podemos apreciar los pernos de sujeción. Aunque el bisel está recubierto en material de caucho, por dentro cuenta con un esqueleto de acero, de ahí la sensación de dureza y solidez. A la inversa lo colocamos nuevamente y queda firme, sin juego, tal como se esperaría. Si observamos la caja de forma horizontal, podemos notar que tiene una ligera curvatura sin que el cristal sobresalga por encima de la caja, lo cual ayuda tanto a la estética como a la protección. En conjunto, la caja se percibe bien construida, sin aristas incómodas y con una sensación de calidad que acompaña correctamente al resto del reloj. Al mirar su parte posterior, nos encontramos con una tapa sujeta por 4 tornillos, con un diseño curvado que sigue la forma de la caja y ayuda a una mejor comodidad en muñeca. De forma radial podemos apreciar los datos del reloj grabados de manera muy limpia, como el nombre de la marca, el movimiento japonés, el cristal de zafiro, la referencia y su resistencia al agua de 100 metros. Esto último es bastante positivo, ya que permite inmersiones recreativas, aunque no de tipo profesional. Al centro podemos ver el rotor del movimiento automático, que gira libremente y genera ciertos brillos al reflejar la luz. El rotor también viene grabado con el nombre de la marca, aportando un detalle estético adicional.
Regresamos a la carátula y aquí es donde este reloj realmente llama la atención. Se trata de una carátula de tipo, diría, semiesqueleto, ya que si bien deja ver parte del movimiento, no todos los engranes visibles están en movimiento, sino que algunos forman parte del diseño industrial del dial. Al centro destaca esta estructura tipo puente, con acabados en tono plata y tornillería visible, que refuerza ese carácter técnico y deportivo del reloj. A través de ella se aprecia una combinación entre componentes reales del movimiento y elementos decorativos, lo que le da mucha profundidad visual. En la parte superior encontramos el nombre de la marca, Sarbomba, integrado de forma discreta, mientras que en la zona inferior se indica que el movimiento cuenta con 21 joyas. Las manecillas presentan un diseño robusto y buen contraste, aunque como ya había mencionado, muy posiblemente y siendo honestos, en algunas ocasiones tengamos que concentrarnos un poco más para ver la hora de un vistazo, algo común en relojes con este tipo de diseño abierto. Los índices, aunque discretos, están bien posicionados y ayudan a mantener la referencia de la hora. Uno de los puntos más llamativos es el volante visible en la parte inferior, que sí se mantiene en movimiento constante y le aporta dinamismo y vida a la carátula. En conjunto estamos ante una carátula bien trabajada y pensada para quienes buscan un reloj diferente y con mucha personalidad. En la oscuridad, las manecillas principales cargan un tono verde bastante limpio, mientras que los índices se iluminan de forma puntual, marcando las horas sin saturar la carátula. Como detalle estético, el segundero también cuenta con una iluminación en su parte final. El brillo inicial es visible y bien definido. Sin embargo, como ya lo hemos comentado, no es una iluminación pensada para durar toda la noche, sino para acompañar el diseño y permitir una lectura básica en condiciones de poca luz. Ya vimos que este reloj es automático mecánico, por lo que su funcionamiento se alimenta directamente del movimiento de la muñeca. También permite darle cuerda manual, algo recomendable cuando el reloj ha estado detenido. Su reserva de marcha es de hasta 40 horas cuando está completamente cargado. En mi caso lo monitoreé durante al menos 24 horas, que es el que tomo como mínimo, y se comportó sin ningún problema. En cuanto al ajuste, no cuenta con complicaciones adicionales, por lo que al liberar la corona hacia la derecha, notamos que el segundero se detiene, confirmando que se trata de un movimiento hackeable, ideal si buscamos una puesta en hora más precisa. Ajustamos las manecillas en sentido horario y una vez listo, regresamos la corona a su posición inicial y listo. Ya colocado en la muñeca, muestra claramente la intención de su diseño. Para referencia, mi muñeca es de 16.5 centímetros, que considero delgada, y aún así el reloj se percibe con mucha presencia, sin llegar a sentirse exagerado. La forma de barril y la ligera curvatura de la caja ayudan a que el reloj se asiente mejor de lo que uno podría pensar por sus dimensiones, repartiendo bien el peso y evitando puntos incómodos. Es claro que será difícil no notarlo en la muñeca, ya que es un reloj que llama la atención de inmediato por su tamaño, forma y diseño. Es muy viable para eventos formales o casuales y combinable para un estilo más deportivo. En menos de un minuto podemos tener una nueva versión de nuestro reloj, algo que incluso es distintivo de esta marca. Como vimos, podemos liberar cada una de las partes sustituibles con un clic. En la corona debemos darle un empujón y girar en sentido antihorario un turno, luego seguir girando hasta liberarla. Para colocarla, solo debemos girarla alrededor de 5 turnos en sentido horario hasta sentir la cuerda. Colocamos las demás partes y ya tendríamos la siguiente imagen para nuestro reloj, mucho más deportiva y dinámica. Como seguramente notaron durante el video, pueden jugar con la combinación a su gusto. Además, en su página oficial es posible añadir por separado más accesorios con diferentes colores y materiales para aumentar su versatilidad. Bueno, con esto creo hemos visto la mayoría de los puntos de este gran reloj Sarbomba Atomic 2 en 1. Buena manufactura, materiales de calidad, una presencia sobresaliente y la elegancia del movimiento automático. Sin duda es una pieza que no pasa desapercibida y que podemos disfrutar tanto en el día a día como en ocasiones especiales. Como nota o en contra es que probablemente luzca todavía mejor en muñecas más gruesas, y cabe mencionar que la lectura de la hora no siempre será algo inmediato. Al inicio hablamos del precio de este reloj y dónde obtenerlo. No olviden colocar este código antes de finalizar la compra para obtener un 10% de descuento adicional y recuerden usar el enlace, así apoyan al canal. Agradezco nuevamente a la gente de Sarbomba por enviarme este reloj. Ahora lo más importante serán sus comentarios. ¿Ya tienen estos relojes? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Ya conocían esta marca? Por lo demás, si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse, es rápido, es gratis, no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.